Mi familia me dejó abandonada en el hotel que yo misma pagué. Esa noche cancelé cada reserva y por primera vez en 63 años sentí lo que era poner mis necesidades antes que las de otros. Nunca pensé que contaría esto. Hoy yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desabafando. Mi nombre es Carmen Rodríguez y vivo en un pequeño barrio de Guadalajara donde las casas tienen patios internos y las bugambilias trepan por las paredes como recuerdos de color. Durante 6 décadas he sido la matriarca de una familia que creí que era mi mayor tesoro. Llevo el pelo plateado recogido en un moño bajo, siempre impecable, y visto con la elegancia discreta de una mujer que aprendió que la apariencia importa, aunque por dentro te estés desmoronando. Esta mañana me desperté a las 5:30, como todos los días desde que enviudé hace 8 años. La rutina es mi refugio. Café de olla en la cocina que huele a canela, revisión de los mensajes que nadie me envía, y la preparación meticulosa del día que tenía planeado. Un día especial. Un día que había soñado durante meses. El Hotel Casa Grande, en el centro histórico de Guadalajara, era el escenario perfecto para nuestra reunión familiar. Sus paredes coloniales color terracota, sus fuentes de cantera rosa y sus corredores llenos de macetas con geranios rojos me recordaban a la casa de mi abuela, donde la familia se reunía los domingos después de misa. Había reservado 5 habitaciones, una para mí, una para mi hija Laura y su esposo, otra para mi hijo Daniel con su familia, una más para mi hermana Socorro, y la última para mi hijo menor, Raúl, que vive en Monterrey y prometió venir. Todo estaba pagado. Cada peso salió de mis ahorros, de la pensión que recibo por los 40 años que trabajé como secretaria en la Secretaría de Educación. No fue fácil reunir ese dinero. Tuve que vender algunas joyas de mi matrimonio, las que Alfonso me regaló en nuestros buenos tiempos. Pero valía la pena. Era mi cumpleaños número 63. Y quería que fuera memorable. Llegué al hotel a las 2 de la tarde, vestida con mi traje azul marino de lino, el que uso para ocasiones especiales. Los zapatos de tacón bajo hacían un sonido elegante sobre el piso de mosaicos del lobby. El recepcionista, un joven de sonrisa amable, me reconoció inmediatamente. Señora Rodríguez, qué gusto verla. Todo está listo para su celebración. Gracias, Miguel. ¿Ya han llegado algunos de mis familiares? Aún no, señora, pero estamos esperándolos. Me instalé en mi habitación, la suite que daba al patio principal. Desde la ventana podía ver la fuente de cantera donde el agua caía en una melodía constante y tranquilizadora. Acomodé mis cosas con cuidado. El vestido verde esmeralda que había comprado especialmente para la cena, los zapatos a juego, el collar de perlas que fue de mi madre. Todo tenía que estar perfecto. A las 4 de la tarde, la hora acordada para el encuentro en el lobby, bajé con el corazón lleno de expectativa. Me senté en uno de los sillones de cuero color café, esos que abrazan el cuerpo y te hacen sentir importante. Pedí un café de olla y esperé. El aroma a canela y piloncillo me tranquilizó mientras veía a las familias que pasaban por el lobby, cargadas de maletas y risas. Las 4:30. Las 5. Las 5:30. Mi teléfono sonó. Era Laura. Mamá, hay un pequeño cambio de planes. Su voz sonaba distante, como cuando era adolescente y me pedía permiso para algo que ya había decidido hacer. ¿Qué tipo de cambio, mija? Pues, resulta que los niños están cansados del viaje, y Daniel dice que es mejor que nos quedemos en casa de mi suegra. Está más cerca y los niños pueden jugar en el jardín. Sentí como si alguien me hubiera vaciado un balde de agua fría sobre la cabeza. Pero Laura, ya está todo pagado. Las habitaciones, la cena, todo está listo. Ay, mamá, no te pongas dramática. Podemos vernos mañana. Además, ya sabes cómo es Raúl. Seguramente ni siquiera va a venir. ¿Y Daniel? ¿Y Socorro? Daniel está de acuerdo conmigo. Y tía Socorro decidió mejor quedarse en su casa porque le duele la espalda. El teléfono se quedó en silencio por un momento. Podía escuchar risas de fondo, el sonido de una televisión, voces de mis nietos jugando. La vida seguía su curso en casa de la suegra de Laura, mientras yo estaba sentada en el lobby de un hotel, vestida para una celebración que ya no existía. ¿No pueden venir aunque sea a cenar? Tengo reservado el restaurante del hotel para las 8. No, mamá. Ya cenamos aquí. Hicimos carne asada en el jardín. ¿Sin avisarme? Es que fue algo espontáneo. No te enojes. No te enojes. Esas 3 palabras que había escuchado toda mi vida cada vez que tenía derecho a sentir dolor. No te enojes cuando tu esposo llegue tarde. No te enojes cuando tus hijos no te llamen. No te enojes cuando te dejen sola en tu cumpleaños. Está bien, mija.
Que la pasen bien. Colgué antes de que pudiera escuchar su respuesta. Me quedé sentada en ese sillón de cuero, viendo cómo las manecillas del reloj de pared se movían con una lentitud cruel. Las familias seguían pasando por el lobby, cargadas de maletas y planes. Niños corriendo entre las columnas, padres cansados pero sonrientes, abuelas cargando bolsas llenas de regalos. A las 7:30 me dirigí al restaurante. El maître, un señor distinguido de bigote plateado, me recibió con una sonrisa profesional. Señora Rodríguez, su mesa está lista. ¿Cuántos serán esta noche? Solo yo. ¿Perdón? Solo yo. Los demás no pudieron venir. Vi cómo su expresión cambió de profesional a compasiva. Me acompañó a una mesa pequeña junto a la ventana que daba al jardín del hotel. La mesa grande que había reservado para 8 personas permanecía vacía, decorada con flores frescas y copas que brillaban bajo la luz de las velas. Ordené pescado a la veracruzana y una copa de vino blanco. Comí en silencio, viendo cómo las parejas y familias en las otras mesas se reían y brindaban. El pescado estaba delicioso, pero sabía a soledad. El vino me ayudó a tragar no solo la comida, sino también las lágrimas que se negaban a salir. Después de cenar, subí a mi habitación. Me quité el traje azul marino con cuidado y lo colgué en el closet. Me puse mi camisón de algodón y me senté en la cama king size que parecía un océano vacío. Tomé mi teléfono y abrí Facebook. Y ahí estaban, fotos de Laura con sus hijos en el jardín de su suegra, Daniel asando carne con una cerveza en la mano, mis nietos jugando en los columpios, Socorro comiendo pozole con una sonrisa enorme, todos juntos, todos felices, todos sin mí. Reunión familiar improvisada, decía el pie de foto de Laura. Los mejores planes son los que no se planean. Cerré el teléfono y lo puse sobre la mesa de noche. La habitación estaba en silencio, solo se escuchaba el murmullo lejano de la fuente en el patio. Me acosté en esa cama enorme y miré el techo, donde las sombras de las plantas del patio se movían como fantasmas. Por primera vez en 63 años, entendí lo que significaba estar completamente sola en el mundo. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las caras de mis hijos cuando eran pequeños. Laura con sus coletas despeinadas pidiéndome que le leyera un cuento más. Daniel con sus rodillas raspadas corriendo hacia mis brazos. Raúl, el más pequeño, aferrado a mi falda cada vez que tenía pesadillas. ¿Cuándo se convirtieron en extraños? Me levanté a las 4 de la mañana y me serví otro café de olla. Mientras removía la canela y el piloncillo, los recuerdos llegaron como una avalancha que ya no podía detener. Recordé cuando Laura tenía 17 años y quería estudiar medicina en la Universidad de Guadalajara. Las colegiaturas eran imposibles para mi sueldo de secretaria, pero vendí los aretes de diamantes que Alfonso me había regalado en nuestro 10º aniversario. Trabajé turnos extra en la secretaría, limpiando oficinas después de mi horario normal. Mis manos se agrietaron de tanto jabón industrial, pero cada peso extra iba directo a los estudios de mi hija. «Mamá, eres la mejor», me decía Laura mientras yo le planchaba las batas blancas de la universidad a las 11 de la noche. «Cuando sea doctora te voy a comprar una casa grande y nunca más vas a trabajar. Nunca más vas a trabajar». Laura se graduó hace 15 años. Ahora tiene su consultorio en la zona rosa, maneja un BMW blanco y vive en una casa de 3 pisos en Providencia. Yo sigo viviendo en la misma casa de 2 recámaras del barrio de Santa Tere, donde las calles se inundan cada temporada de lluvias y los vecinos todavía nos conocemos por nombre. La casa grande nunca llegó, ni siquiera una visita regular. Con Daniel fue diferente, pero igual de doloroso. Mi hijo del medio siempre fue el rebelde, el que se metía en problemas y regresaba a casa con la ropa rota y excusas elaboradas. Cuando cumplió 21 años, se involucró con malas compañías. Una noche llegó a casa temblando, con los ojos rojos de haber llorado. «Mamá, la cagué. Debo dinero a gente peligrosa. Si no pago, me van a hacer daño». No me dijo cuánto debía hasta que saqué mis ahorros de toda la vida. 50,000 pesos que había guardado peso por peso durante 20 años. Dinero que iba a ser para mi retiro, para los medicamentos de la vejez, para no ser una carga para nadie. Se lo di todo. «Te lo voy a devolver, mamá, con intereses, en 6 meses máximo». Eso fue hace 12 años. Daniel ahora trabaja en una empresa de seguros. Tiene su casa propia y 2 hijos. Nunca más mencionó la deuda. Cuando le pregunté una vez, me dijo: «Ay, mamá, eso ya pasó. No seas rencorosa». ¿Rencorosa? Por pedir que me devolvieran mis ahorros de toda la vida. Y luego estaba Raúl, mi bebé, el hijo que llegó cuando ya pensaba que no tendría más. Alfonso y yo lo criamos entre mimos y caprichos porque era el menor, porque había sido un embarazo difícil, porque casi lo perdemos cuando tenía neumonía a los 3 años. Raúl estudió ingeniería en Monterrey. Cada mes le mandaba dinero para la renta, para los libros,
para que no le faltara nada. Me prestaba con los vecinos cuando mi quincena no alcanzaba. Doña Esperanza del 47 todavía me pregunta si Raúl ya me pagó los 5,000 pesos que le presté para su tesis de graduación. No, doña Esperanza. Raúl no me ha pagado. Ni esos 5,000, ni los 50,000 que le mandé durante 5 años de universidad, ni los 20,000 que le presté cuando puso su negocio de computadoras que quebró a los 6 meses. Cuando esté establecido, mamá, te voy a traer a vivir a Monterrey. Te voy a comprar un departamento cerca del mío y vamos a desayunar juntos todos los días. Raúl se casó hace 3 años. Vive en una colonia residencial de Monterrey donde las casas tienen alberca y seguridad privada. Me invitó a la boda, pero me pidió que no usara mi vestido verde porque no va con la decoración del salón. Me compré un vestido beige que no me gustaba nada, pero que combinaba con las flores de su esposa. En la boda, me sentaron en una mesa al fondo, junto a los conocidos lejanos de la familia de ella. Los padres de la novia, que acababan de conocer a Raúl, ocuparon la mesa principal junto a los novios. Yo, que lo había criado, que había trabajado doble turno para pagar sus estudios, que había llorado de felicidad cuando me dijo que se iba a casar, fui tratada como una invitada de segunda clase. El departamento en Monterrey nunca se materializó. Los desayunos juntos fueron sustituidos por llamadas de 5 minutos cada 2 meses, siempre interrumpidas por «Mamá, te tengo que colgar porque llegó mi esposa» o «Estoy en una junta, te hablo después». Después nunca llegaba. Mientras tomaba mi café y veía amanecer a través de la ventana del hotel, recordé también los pequeños desprecios, esos que duelen más porque se disfrazan de cariño, como cuando Laura me invita a comer a su casa, pero me pide que llegue temprano para ayudar con la comida. Yo llego a las 10 de la mañana, pico verduras, limpio, cocino, sirvo la mesa, lavo los platos y me voy cuando sus invitados importantes ya se fueron. Nunca me quedo para la sobremesa. Nunca formo parte de las conversaciones interesantes. Nunca soy la invitada. Siempre soy la ayuda. O cuando Daniel me llama solo cuando necesita que cuide a sus hijos porque él y su esposa quieren salir. Mamá, ¿puedes quedarte con los niños? Solo por unas horas. Las unas horas se convierten en todo el fin de semana. Los niños lloran porque quieren a sus papás. Yo trato de entretenerlos con mis pocos recursos. Y cuando Daniel regresa, apenas me da las gracias antes de llevárselos. Los niños se portaron bien, ¿verdad? Es que contigo están muy cómodos. Cómodos. Como si fuera un mueble. Y las mentiras. Dios mío. Las mentiras piadosas que se acumularon como piedras en mi pecho. Te llamamos para tu santo, mamá, pero tu teléfono estaba ocupado. Mi teléfono nunca está ocupado porque casi nadie me llama. Fuimos a buscarte el domingo, pero no estabas. Todos los domingos estoy en casa, esperando visitas que nunca llegan. Los niños preguntan mucho por ti, abuela. Siempre dicen que te extrañan. Los niños ni siquiera saben mi segundo apellido. El sol ya había salido completamente cuando terminé mi café. Desde la ventana del hotel podía ver la vida despertando en el centro histórico de Guadalajara. Los vendedores ambulantes preparando sus puestos, las secretarias caminando apuradas hacia sus oficinas, los estudiantes con sus mochilas cargadas de sueños. Todos tenían un lugar a donde ir. Todos tenían gente esperándolos. Yo tenía una habitación de hotel pagada hasta el domingo, y una familia que había decidido celebrar sin mí. Me bañé con calma, me vestí con mi blusa blanca de algodón y mis pantalones de mezclilla. No tenía prisa. No tenía citas importantes. No tenía hijos esperando que les resolviera la vida. Por primera vez en décadas, mi tiempo era completamente mío. Bajé a desayunar al restaurante del hotel. El mismo maître de la noche anterior me reconoció y me sonrió con genuina calidez. «Buenos días, señora Rodríguez. ¿Cómo amaneció?» «Bien, gracias. Mejor de lo que esperaba». Me senté en una mesa junto al jardín y ordené huevos rancheros con café de olla. Mientras esperaba mi desayuno, saqué mi teléfono. Tenía 3 mensajes de WhatsApp. Laura. «Mamá, espero que no estés enojada por lo de ayer. Ya sabes que te queremos mucho». Daniel. «Ma, Laura me contó que te quedaste en el hotel. ¿Estás bien?» Raúl. «Mamá, siento no haber podido ir. El trabajo estuvo pesado. Te marco en la semana». Los mismos mensajes de siempre. Las mismas excusas envueltas en palabras bonitas. El mismo patrón que había aceptado durante años porque creía que era mejor tener migajas de cariño que no tener nada. Pero mientras comía mis huevos rancheros en esa mesa junto al jardín, algo comenzó a cambiar dentro de mí. Una pequeña voz que había estado callada durante décadas comenzó a susurrar una pregunta que me aterraba. ¿Y si ya no quiero conformarme con migajas? Decidí quedarme en el hotel hasta el domingo, como había planeado originalmente. Si ya había pagado, al menos yo iba a disfrutarlo. Pasé el sábado caminando por el centro histórico, visitando la catedral,
comprándome un rebozo de Santa María en el mercado San Juan de Dios. Hacía años que no compraba algo solo porque me gustaba, sin pensar si el dinero podría servir para algo más importante. El domingo por la mañana, mientras empacaba mis cosas, sonó mi teléfono. Era Laura. «Mamá, ¿puedes pasar por la casa? Necesito hablar contigo». Su voz sonaba diferente. No era la Laura distante de los últimos años, pero tampoco era cariñosa. Era calculadora. Llegué a su casa en Providencia a las 2 de la tarde. La casa que yo había ayudado a pagar con el dinero de mis aretes vendidos, aunque su nombre nunca apareció en ningún papel. Laura me recibió en la sala, esa sala elegante donde nunca me sentía cómoda porque todo parecía demasiado caro para tocar. «Mamá, siéntate. Tengo que decirte algo importante». Me senté en el sillón de cuero blanco, ese que siempre me hacía sentir como si fuera a ensuciarlo solo con estar ahí. Laura se puso frente a mí, de pie, como cuando era adolescente y me iba a pedir permiso para algo que ya había decidido hacer. «Miguel y yo hemos estado pensando, y creemos que ya es hora de que vendas la casa». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Mi casa. La casa donde crié a mis 3 hijos. Donde Alfonso y yo fuimos felices durante 20 años. Donde cada esquina guardaba recuerdos de una familia que creí que era sólida. ¿Vender mi casa? ¿Por qué? Mamá, ya no es seguro que vivas sola. El barrio se ha puesto peligroso. La casa es muy grande para ti. Y francamente, estás desperdiciando una inversión importante. Inversión importante. Mi hogar se había convertido en una inversión. Ya no es seguro. Repetí lentamente. Laura, he vivido en esa casa durante 35 años. Conozco a todos mis vecinos. Doña Esperanza cuida mis plantas cuando salgo. Don Roberto me trae verduras de su huerto. Es mi hogar. Ay, mamá, no seas sentimental. Miguel habló con un agente inmobiliario. Tu casa está en una zona que se está revalorizando. Podrías sacar muy buen dinero. Miguel. Su esposo, que apenas me dirigía la palabra, que siempre encontraba excusas para no estar cuando yo visitaba, que me veía como un mueble viejo que ocupaba espacio innecesario. ¿Y se puede saber dónde viviría yo? Pues ya lo pensamos. Hay unas casas de retiro muy bonitas en Tlaquepaque. Son como hotelitos, con actividades para gente de tu edad, personal médico disponible las 24 horas. Te haríamos las visitas seguido. Casas de retiro. Como si yo fuera una anciana decrépita que no podía cuidarse sola. Como si mis 63 años me convirtieran automáticamente en una carga que había que depositar en algún lugar seguro. ¿Y el dinero de la venta? Laura intercambió una mirada rápida con Miguel, que había aparecido silenciosamente en la sala. Esa mirada que los cónyuges se dan cuando han ensayado una conversación difícil. Bueno, pensamos que lo más prudente sería que nosotros lo administráramos. Ya sabes que Miguel entiende de inversiones, y tú nunca has sido buena con los números grandes. Nunca has sido buena con los números grandes. La mujer que había manejado un presupuesto familiar durante 40 años, que había estirado cada peso para que no faltara nada en casa, que había administrado mi salario de secretaria para pagar estudios universitarios de 3 hijos, de repente era incompetente para manejar mi propio dinero. ¿Administrar mi dinero? ¿En qué sentido? Lo pondríamos en una cuenta de inversión. Te daríamos una mensualidad fija para tus gastos en la casa de retiro y el resto generaría intereses. Es lo más inteligente. Lo más inteligente. ¿Para quién? Y si necesito dinero extra, ¿qué pasa? Nos lo pides. Evaluamos si es necesario y te lo damos. Así te protegemos de que alguien se aproveche de ti o de que gastes en cosas innecesarias. Que alguien se aproveche de mí. La ironía era tan brutal que casi me hace reír. Me quedé callada durante varios minutos, viendo cómo Laura y Miguel esperaban mi respuesta. Ellos ya habían decidido todo. Mi futuro, mi hogar, mi dinero, mi autonomía. Solo necesitaban que yo firmara los papeles como una anciana obediente. Voy a pensarlo, dije finalmente. Mamá, no hay mucho que pensar. Es la decisión más sensata. Dije que voy a pensarlo. Me levanté del sillón blanco y caminé hacia la puerta. Detrás de mí, escuché a Miguel susurrarle algo a Laura, pero no pude distinguir las palabras. No me importaba. Ya había escuchado suficiente. Esa noche, en mi casa de Santa Tere, me senté en mi cocina familiar con una taza de té de manzanilla. Todo se veía igual que siempre. La estufa de gas donde había cocinado miles de comidas, el refrigerador lleno de fotos de mis nietos, la mesa de madera donde habíamos cenado en familia durante tantos años. ¿Cuándo había comenzado a ser vista como un estorbo? Recordé el último día de las madres. Laura me había invitado a comer, pero me pidió que llegara a las 11 de la mañana para ayudar con los preparativos. Llegué puntual, como siempre, y me encontré con que tenía invitadas a las mamás de la escuela de sus hijos, mujeres elegantes, profesionistas, que hablaban de sus viajes a Europa y sus casas de fin de semana en Chapala.
Yo pasé toda la mañana en la cocina, preparando la comida que Laura iba a presentar como propia. Corté verduras, saqué la carne del horno, preparé las salsas. Las invitadas llegaron a las 2 de la tarde y se sentaron en el jardín a tomar mimosas mientras yo seguía trabajando adentro. Cuando sirvieron la comida, Laura me presentó. Ella es mi mamá, Carmen. Me ayudó con algunos platillos. Como si yo fuera la cocinera contratada para el evento. Comí en la cocina, mientras ellas se reían en el jardín. Cuando llegó la hora del postre, Laura me pidió que lo sirviera porque tienes mejor mano para cortar el pastel. Después de lavar todos los platos y limpiar la cocina, me fui a mi casa. Las invitadas ni siquiera notaron que me había ido. Esa noche Laura subió una foto a Facebook. Día de las Madres perfecto con amigas increíbles. Grateful for family. Grateful for family. Yo no aparecía en ninguna foto. Y estaba la Navidad pasada. Daniel me pidió que hiciera el pavo para la cena familiar en su casa. Compré todos los ingredientes con mi dinero. Me levanté a las 5 de la mañana para meter el pavo al horno. Preparé el relleno, las salsas, la ensalada. Llegué a su casa cargando bandejas de comida que pesaban más de lo que podía manejar cómodamente. La familia de su esposa ya estaba ahí. Los papás, los hermanos, los cuñados. Gente que conocía a Daniel desde hacía apenas 5 años, pero que ocupaba los lugares de honor en la mesa. Yo me senté al final, junto a los niños más pequeños, porque ahí hay más espacio para moverte, mamá. Durante la cena, el papá de mi nuera habló de sus logros profesionales, sus inversiones exitosas, sus planes de retiro. Todos lo escuchaban con respeto y admiración. Cuando yo mencioné que había trabajado 40 años en la Secretaría de Educación, mi nuera comentó: «Qué bonito, Carmen. Los trabajos de gobierno son muy cómodos, ¿verdad? Muchas prestaciones y poco estrés. Poco estrés. 40 años atendiendo a funcionarios groseros, procesando documentos hasta altas horas, lidiando con presupuestos insuficientes y jefes incompetentes. Pero claro, para una mujer que nunca había trabajado porque se casó con un hombre rico, mi carrera era cómoda». Daniel no me defendió. Se rió junto con los demás. Después de la cena, mientras yo lavaba los platos que habían ensuciado con la comida que yo había preparado, escuché a mi nuera contarle a sus amigas por teléfono. Sí, fue una cena deliciosa. Daniel cocinó un pavo increíble. Tiene unas manos mágicas para la cocina. Daniel cocinó un pavo increíble. Terminé de lavar todo. Guardé los recipientes de comida que habían sobrado en el refrigerador de Daniel y me fui a mi casa sin que nadie notara mi ausencia. Al día siguiente, Daniel me mandó un mensaje. «Gracias por ayudar ayer, ma. Todo estuvo delicioso. Ayudar. Como si hubiera sido su asistente en lugar de la persona que hizo toda la comida». Ahora, sentada en mi cocina con el té de manzanilla, me pregunté cuántas veces había sido borrada de mis propios logros. Cuántas veces había sido reducida a la que ayuda en lugar de la que hace. Cuántas veces había aceptado migajas de reconocimiento por banquetes completos de esfuerzo. Tomé mi teléfono y busqué casas de retiro Tlaquepaque en Google. Quería ver exactamente qué era lo que Laura había planeado para mí. Las fotos mostraban edificios asépticos con pasillos blancos, cuartos pequeños con muebles de hospital, comedores comunales donde ancianos solitarios comían en silencio. No eran casas. Eran depósitos de personas que alguien más había decidido que ya no servían. Cerré el teléfono y me fui a mi recámara. En el cajón de mi cómoda, debajo de las fotografías familiares y los documentos importantes, encontré algo que había estado ahí durante 8 años sin que yo le prestara atención: la póliza de seguro de vida de Alfonso. La abrí con manos temblorosas. Ahí estaba, en letra pequeña pero clara: en caso de muerte del asegurado, la beneficiaria recibiría 200,000 pesos. Yo era la única beneficiaria. Pero Alfonso había muerto hace 8 años, y yo nunca había recibido ese dinero. ¿Dónde estaban mis 200,000 pesos? Al día siguiente, muy temprano, marqué a la aseguradora. Después de transferirme entre 5 departamentos diferentes y esperar 40 minutos en línea escuchando música horrible, finalmente hablé con una ejecutiva. «Señora Rodríguez, permítame revisar el expediente». «Sí, aquí está. El pago se realizó hace 8 años, 3 semanas después del fallecimiento del señor Alfonso Rodríguez». «¿A quién se le pagó?» «Al beneficiario autorizado. Daniel Rodríguez Rodríguez». «Daniel, mi hijo había cobrado el seguro de vida de su padre y nunca me había dicho nada. Pero yo soy la beneficiaria principal según esta póliza». «Señora, entiendo su confusión, pero tengo aquí una carta firmada por usted donde autoriza el cambio de beneficiario a su hijo Daniel. La firma está certificada por notario. Una carta que yo nunca firmé. Una autorización que yo nunca di. ¿Podría enviarme una copia de esa carta?» «Por supuesto. ¿A qué dirección?» Le di mi correo electrónico y colgué con las manos temblando.
Media hora después, ahí estaba. Una carta con mi nombre, mi dirección y una firma que se parecía a la mía pero que yo jamás había puesto en ese papel. Daniel había falsificado mi firma. Mi propio hijo me había robado 200,000 pesos. Llamé a Daniel inmediatamente. Bueno, Daniel, necesito hablar contigo. Ahora. Mamá, estoy en el trabajo. ¿Qué pasa? ¿Dónde están los 200,000 pesos del seguro de vida de tu papá? Silencio. Un silencio tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Mamá, estoy aquí. Te pregunté dónde está mi dinero. Ah, eso. Mamá, lo usé para pagar los gastos del funeral y las deudas que dejó papá. No quedó nada. Daniel, el funeral costó 30,000 pesos. Tu papá no tenía deudas. ¿Dónde están los otros 170,000? Mamá, había muchos gastos que tú no sabías. Medicamentos, doctores, cosas del hospital. Quiero ver los recibos. ¿Los recibos? Mamá, eso fue hace 8 años. ¿Quién guarda recibos tanto tiempo? Daniel, falsificaste mi firma. Otro silencio. Mamá, yo no falsifiqué nada. Tú me dijiste que me encargara de todo. Estabas muy triste para lidiar con papeleo. Yo nunca te dije que cobraras el seguro. Yo nunca firmé ninguna autorización. Mamá, creo que estás confundida. El dolor de perder a papá te afectó mucho la memoria. La memoria. Ahora resultaba que yo estaba loca, que mi dolor había borrado recuerdos que nunca existieron. Daniel, quiero que me devuelvas mi dinero. ¿Cuál dinero, mamá? Ya te dije que no quedó nada. Entonces quiero ver todos los recibos de esos gastos. Mamá, ya no tengo tiempo para esto. Estoy en una junta importante. Hablamos después. Y colgó. Hablamos después. Como siempre. Esa tarde decidí confrontar también a Laura. Necesitaba saber si ella sabía del robo de Daniel, si toda la familia estaba involucrada en esto. Llegué a su casa sin avisar. Laura estaba en el jardín, supervisando a una jardinera que podaba sus rosales importados. Me vio llegar y su expresión cambió inmediatamente. Mamá, ¿qué haces aquí? Pensé que habías dicho que ibas a pensar lo de la casa. Laura, necesito preguntarte algo. ¿Tú sabías que Daniel cobró el seguro de vida de tu papá? Laura se quedó inmóvil. La jardinera siguió trabajando, ajena a la tensión que se había creado entre nosotras. ¿El seguro de papá? No sé de qué hablas. El seguro de vida por 200,000 pesos. Daniel lo cobró falsificando mi firma. Mamá, ¿estás segura de eso? Tal vez tú lo autorizaste y no te acuerdas. Laura, yo jamás autoricé eso. Era mi dinero. Pero mamá, Daniel se encargó de todo cuando murió papá. Los gastos, los trámites, todo. Era lógico que él manejara también el seguro. Lógico. ¿Era lógico que robara 200,000 pesos que eran míos? Laura me miró como si yo fuera una niña haciendo berrinche. Mamá, Daniel no te robó nada. Seguramente usó ese dinero para cosas que tú necesitabas y simplemente no te acuerdas. ¿Cosas que yo necesitaba? ¿Cómo qué? No sé. Tal vez te compró medicinas, o pagó reparaciones de la casa, o te dio dinero para gastos. Tú siempre has sido muy despistada con el dinero. Despistada con el dinero. La mujer que había administrado un hogar durante 40 años era despistada con el dinero. Laura, quiero que me digas la verdad. ¿Tú sabías que Daniel había cobrado ese seguro? Mamá, sinceramente, no me acuerdo. Fue hace mucho tiempo. Pero sus ojos me dijeron la verdad. Sí sabía. Toda la familia sabía que me habían robado. Y todos habían decidido que era mejor mantenerme en la ignorancia. ¿Y tú? ¿Tú recibiste algo de ese dinero? ¿Qué insinúas, mamá? No insinúo nada. Te pregunto directamente. Laura se quedó callada durante un momento, jugando con las llaves de su BMW. Daniel me prestó dinero hace algunos años para el enganche de esta casa, pero fue un préstamo, mamá. Le he pagado casi todo. ¿Con dinero de mi seguro de vida? Mamá, ya basta. Estás haciendo acusaciones muy feas. Daniel es tu hijo. Nosotros somos tu familia. ¿De verdad crees que te robaríamos? Sí, dije sin dudar. Sí lo creo. Porque ya lo hicieron. Laura se puso pálida. Mamá, creo que necesitas ayuda. Tal vez deberías hablar con un doctor. Estas paranoia no son normales. Paranoia. Ahora mis sospechas fundadas eran paranoia de una mujer mayor que estaba perdiendo la razón. La única ayuda que necesito es que mi familia me devuelva lo que es mío. Mamá, si sigues con estas acusaciones, vas a destruir esta familia. ¿Yo voy a destruir esta familia? ¿Yo? Sí. Tú. Con tus desconfianzas, tus reclamos, tu actitud negativa. Siempre has sido así, mamá. Siempre buscando problemas donde no los hay. Siempre has sido así. Como si toda una vida de sacrificios se redujera a ser una mujer problemática que buscaba conflictos. Me fui de la casa de Laura sin despedirme. Manejé hasta mi casa con las manos temblando de coraje.
Por primera vez en mi vida, sentía algo más fuerte que tristeza. Sentía rabia. Una rabia fría y clara que me daba una lucidez que no había tenido en años. Esa noche llamé a Raúl a Monterrey. Bueno, Raúl, soy tu mamá. Mamá, qué milagro. ¿Cómo estás? Perdón por no haber ido a tu cumpleaños, pero el trabajo estuvo imposible. Raúl, necesito preguntarte algo sobre el dinero del seguro de vida de tu papá. Silencio. El mismo silencio culpable de Daniel. ¿Qué pasa con eso, mamá? ¿Tú sabías que Daniel lo cobró? Pues... sí. Él nos contó que se había encargado de todo. ¿Te dio algo de ese dinero? Mamá, ¿por qué preguntas eso? Respóndeme, Raúl. Me prestó algo para poner el negocio de computadoras. Pero ya se lo pagué. ¿Cuánto? Como 50,000. Pero mamá, era un préstamo entre hermanos. Algo normal. 50,000 pesos de mi dinero, que había terminado en el negocio fallido de Raúl. ¿Y no te pareció extraño que Daniel tuviera tanto dinero de repente? Mamá, él nos dijo que tú se lo habías dado para que lo administrara, que preferías que él manejara esas cosas porque eran muy complicadas para ti, complicadas para mí. Todos mis hijos habían creído la mentira de que yo era demasiado tonta para manejar mi propio dinero. Raúl, yo nunca le di ese dinero a Daniel. Él falsificó mi firma para cobrarlo. Mamá, eso es muy fuerte. ¿Estás segura? Completamente segura. Pero ¿por qué haría eso? Daniel no necesita dinero. No lo sé, Raúl. Tú dime. Mamá, debe haber una explicación. Tal vez hubo algún malentendido. El único malentendido aquí es que ustedes creyeron que podían robarme y yo nunca me iba a dar cuenta. Mamá, no uses esa palabra. Somos familia. Exacto, Raúl. Somos familia. Por eso duele más. Colgué antes de que pudiera responder. Me serví una copa del tequila que Alfonso guardaba para ocasiones especiales. Nunca había bebido tequila sola, pero esta parecía la ocasión perfecta para empezar. Mientras sentía el líquido quemar mi garganta, pensé en lo que acababa de descubrir. No solo me habían robado 200,000 pesos, me habían robado la dignidad, el respeto, la confianza. Me habían convertido en una anciana incompetente en sus propias narrativas para justificar el robo. Pero lo más doloroso era darme cuenta de que todo esto había sido planeado. Daniel había esperado a que Alfonso muriera. Había falsificado mi firma. Había repartido mi dinero entre sus hermanos, y todos habían guardado el secreto durante 8 años. 8 años viviendo en la pobreza que ellos habían creado, mientras gastaban mi dinero en sus casas, sus carros, sus negocios. Terminé mi copa de tequila y tomé una decisión que cambiaría todo. Al día siguiente, fui al banco y retiré todos mis ahorros. No era mucho, 12,000 pesos que había juntado peso por peso de mi pensión. Pero era mío, y ya no confiaba en que siguiera haciéndolo si lo dejaba donde mis hijos pudieran tocarlo. Después fui con un abogado. Era hora de que esta familia conociera a la Carmen que ellos habían creado con sus mentiras y robos. Era hora de que conocieran a Carmen sin miedo. El licenciado Hernández tenía su oficina en una colonia tranquila cerca del templo expiatorio. Era un hombre mayor, de unos 70 años, con lentes gruesos y una manera pausada de hablar que me tranquilizó desde el primer momento. Su escritorio estaba lleno de expedientes y había fotos de su familia en las repisas. Nietos graduándose, bodas, celebraciones familiares donde todos sonreían genuinamente. Señora Rodríguez, me dijo después de revisar la póliza del seguro y la carta falsificada. Esto es fraude, puro y simple. Su hijo cometió un delito federal. Escuchar a alguien más decir lo que yo sabía me dio una sensación extraña de alivio y terror al mismo tiempo. ¿Qué puedo hacer? Puede presentar una denuncia penal. Con esta evidencia, el Ministerio Público tendría un caso sólido. Su hijo podría enfrentar hasta 8 años de prisión. 8 años de prisión. Daniel en la cárcel. Su esposa sola con los niños. Mis nietos preguntando por qué su papá no estaba en casa. ¿Hay otras opciones? Puede demandarlo civilmente. Exigir la devolución del dinero más intereses y daños. Es un proceso más largo, pero no involucra cárcel. Me quedé callada, viendo las fotos de la familia feliz del licenciado Hernández. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cuándo mi familia se había convertido en esto? Déjeme pensarlo, le dije finalmente. Por supuesto. Pero señora, no deje pasar mucho tiempo. El delito prescribe en algunos años, y mientras más espere, más difícil será recuperar su dinero. Salí de la oficina del abogado sintiéndome extrañamente poderosa. Por primera vez en años, yo tenía información que ellos no sabían que tenía. Por primera vez, yo tenía el control. Decidí no confrontarlos inmediatamente. En lugar de eso, hice algo que no había hecho en décadas. Puse mis necesidades primero. Con los 12,000 pesos que había retirado del banco, me fui a Liverpool. Hacía 5 años que no compraba ropa nueva.
Todo mi guardarropa consistía en prendas que me habían regalado en navidades pasadas o que había comprado en ofertas de segundas marcas, siempre pensando, este dinero podría servir para algo más importante. ¿Más importante que qué? ¿Que mi propia dignidad? Me compré 3 vestidos hermosos, 2 blusas de seda, zapatos cómodos pero elegantes, y por primera vez en mi vida, lencería cara. No la lencería práctica de algodón que compraba en los tianguis, sino encaje francés que me hacía sentir como una mujer, no como una madre máquina de servicios. En el salón de belleza me corté el pelo. Llevaba el mismo peinado desde los 40 años, melena larga recogida en chongo. La estilista, una chica joven con cabello rosa, me sugirió un corte más moderno. Señora, con su estructura facial, un bob a la altura de los hombros, le quedaría hermoso. Le va a dar un aire más juvenil. Cuando me vi en el espejo, no reconocí a la mujer que me miraba de vuelta. El cabello gris plateado enmarcaba mi cara de una manera que hacía que mis ojos se vieran más grandes, más brillantes. Me veía libre. Esa noche, en lugar de prepararme la cena sencilla de siempre, pedí comida china. Pato laqueado, camarones agridulces, arroz frito especial, cosas que nunca me permitía porque era muy caro para una persona sola. Puse la mesa bonita, con los platos buenos que guardaba para visitas que nunca llegaban. Encendí velas y cené como si fuera mi propio invitado de honor. Por primera vez en años, no revisé mi teléfono durante la cena. No esperé llamadas que no llegaban. No miré si alguien me había mandado mensajes. No me sentí culpable por no estar disponible las 24 horas del día para resolver problemas que no eran míos. Al día siguiente hice algo aún más radical. No limpié la casa. Durante 63 años, cada mañana había comenzado limpiando algo. Era una compulsión, una necesidad de mantener todo perfecto por si alguien venía de visita. Pero nadie venía de visita. Daniel aparecía una vez al mes para pedirme favores. Laura me invitaba solo cuando necesitaba ayuda gratuita. Raúl llamaba esporádicamente desde Monterrey. ¿Para quién mantenía la casa perfecta? ¿Para fantasmas? En lugar de limpiar, me senté en mi jardín con una taza de café y un libro que había comprado, pero nunca había tenido tiempo de leer. Las plantas necesitaban agua, había hojas secas en el patio, los pisos podrían estar más brillantes. Pero por primera vez en mi vida, decidí que eso podía esperar. Yo no podía esperar más. El teléfono sonó 3 veces esa mañana. Daniel, Laura y alguien que no reconocí. No contesté ninguna llamada. Tenía 63 años y recién estaba aprendiendo que el teléfono era una invitación, no una orden. Por la tarde, Laura llegó sin avisar. Me encontró en el jardín, leyendo. Mamá, ¿por qué no contestas el teléfono? Estaba preocupada. Estaba ocupada. ¿Ocupada? ¿Haciendo qué? Leyendo. Laura miró el libro en mis manos como si fuera un objeto extraterrestre. Mamá, Daniel te llamó y no le contestaste. Dice que le colgaste ayer muy enojada. No le colgué enojada. Le colgué cansada. ¿Cansada de qué? De ser tratada como tonta. Laura se sentó en la silla de mimbre junto a mí, pero pude ver que estaba incómoda. Su madre leyendo en lugar de atender el teléfono no encajaba en el orden natural de su universo. Mamá, sobre lo que hablamos ayer, creo que tienes ideas confusas sobre el dinero de papá. Mis ideas están muy claras, Laura. Pero es que no tiene sentido. ¿Por qué Daniel haría algo así? No lo sé. Pregúntale a él. Ya le pregunté. Dice que estás inventando cosas. Que tal vez el duelo por papá te afectó más de lo que pensamos. ¿El duelo de hace 8 años? Los duelos a veces salen después, mamá. A veces la mente reprime traumas y luego los procesa de maneras extrañas. Me quedé viendo a mi hija. Esta mujer hermosa, educada, profesional, estaba usando su conocimiento médico para convencerme de que estaba loca. Mi propia hija prefería creer que yo había perdido la razón antes que aceptar que su hermano era un ladrón. Laura, ¿tú crees que estoy loca? No loca, mamá. Pero creo que estás confundida. Creo que los años te están pesando y tal vez necesitas ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Pues, hay medicamentos para la memoria, terapias. Y también están las casas de retiro que te mencioné. Lugares donde hay personal entrenado para cuidar personas con problemas cognitivos. Problemas cognitivos. En 2 días había pasado de ser una mujer robada por su familia a ser una anciana demente que necesitaba medicamentos y cuidadores profesionales. Laura, voy a hacerte una pregunta y quiero que me contestes con honestidad. Claro, mamá. Si yo te dijera que sé con certeza absoluta que Daniel falsificó mi firma y se robó mi dinero, ¿me creerías? Laura se quedó callada por un momento largo. Pude ver el conflicto en sus ojos. Su hermano contra su madre. La verdad incómoda contra la mentira conveniente. Mamá, honestamente, no sé qué creer. Pero Daniel es mi hermano.
Lo conozco desde que nací. No puedo imaginar que haría algo así. ¿Pero puedes imaginar que yo mentiría sobre algo así? No mentirías, mamá. Pero podrías estar confundida. Ahí estaba la respuesta que necesitaba escuchar. Mi hija estaba eligiendo entre la verdad dolorosa y la mentira cómoda, entre defenderme o proteger a su hermano, entre la justicia y la paz familiar. Había elegido a Daniel. Entiendo, le dije levantándome de la silla. Ya entendí perfectamente. ¿Entendiste qué, mamá? Que para ti es más fácil creer que estoy loca que aceptar que tu hermano es un ladrón. ¡Mamá! ¿Y sabes qué, Laura? Está bien. Ya no es mi problema lo que tú decidas creer. Entré a la casa y cerré la puerta con seguro. Laura se quedó en el jardín durante unos minutos, tocando la puerta, pidiéndome que saliera, que habláramos como adultos. Pero yo ya había hablado como adulto. Por primera vez en mi vida, había puesto límites claros. No iba a seguir justificando mi cordura ante personas que preferían creer que estaba loca. No iba a seguir mendigando respeto de gente que me había robado. No iba a seguir siendo la Carmen conveniente, la que se sacrifica, la que perdona todo, la que acepta migajas. Esa noche, por primera vez en 63 años, dormí con las puertas cerradas para mi propia familia, y dormí mejor que en años. 3 días después de mi conversación con Laura, llegaron todos juntos. Los vi desde la ventana de mi sala. Daniel manejando su Jetta gris, Laura en el asiento del copiloto, Miguel atrás con una carpeta en las manos. Raúl había venido desde Monterrey y estaba parado en la banqueta, hablando por teléfono. Era como un consejo de guerra. Tocaron la puerta con esa insistencia que usan las personas que están acostumbradas a que les abran inmediatamente. Yo me tomé mi tiempo. Me serví una taza de té de manzanilla. Me acomodé el cabello nuevo. Me puse la blusa de seda azul que había comprado en Liverpool. Si iba a ser un enfrentamiento, al menos me vería espléndida. Abrí la puerta después del quinto toque. «Mamá», dijo Daniel con esa sonrisa forzada que usa cuando quiere algo. «¿Podemos pasar? Necesitamos hablar contigo». «Por supuesto. Pasen». Los dejé entrar y noté inmediatamente cómo se sorprendieron al verme. Mi cabello nuevo, mi blusa elegante, mi postura erguida. No era la Carmen derrotada que esperaban encontrar. Se sentaron en mi sala como un tribunal. Daniel y Laura en el sillón. Miguel en el sillón individual con su carpeta en el regazo. Raúl en la silla del comedor que había traído para la ocasión. Yo me quedé de pie. «Mamá», comenzó Daniel, «estamos preocupados por ti». «¿Preocupados? ¿Por qué?» Laura nos contó de la conversación que tuvieron, sobre el seguro de papá, sobre las acusaciones que estás haciendo. No son acusaciones, Daniel, son hechos. «Mamá, siéntate, por favor», dijo Laura con esa voz que usaba cuando sus hijos se portaban mal. «Necesitamos hablar de esto calmadamente». «Estoy muy calmada, gracias. Prefiero estar de pie». Miguel abrió su carpeta y sacó varios papeles. «Carmen, hemos estado consultando con algunos especialistas», dijo con esa voz profesional que usaba cuando quería sonar importante. «Lo que estás describiendo son síntomas clásicos de demencia senil temprana. Demencia senil. Ahora tenía nombre médico mi supuesta locura. ¿Síntomas clásicos? Pérdida de memoria reciente, confusión sobre eventos pasados, paranoia hacia familiares cercanos, comportamiento errático. ¿Comportamiento errático? Como no contestar el teléfono, cambiar tu apariencia drásticamente, hacer acusaciones infundadas contra tu familia. Cada palabra era una puñalada envuelta en papel médico. Mi nuevo corte de cabello era síntoma de demencia. Mi ropa nueva era comportamiento errático. Mi negativa a ser su esclava telefónica era paranoia. «Miguel», dije con una calma que no sabía que poseía. «¿Tú eres doctor?» «No, pero he consultado con profesionales». «Entonces no tienes autoridad para diagnosticarme con nada». «Mamá», intervino Raúl, «solo queremos ayudarte». «¿Ayudarme cómo?» Daniel se aclaró la garganta y asumió el papel de portavoz familiar. «Hemos estado investigando opciones de cuidado para ti. Hay lugares muy buenos donde puedes recibir la atención que necesitas». ¿Lugares como cuáles? Casas de retiro especializadas en problemas cognitivos, con personal médico las 24 horas, terapeutas ocupacionales, actividades supervisadas. ¿Y quién va a pagar esas casas de retiro tan caras? Daniel y Laura intercambiaron una mirada. «Bueno, por eso también queremos hablar contigo de vender la casa», dijo Laura. «Con ese dinero podríamos cubrir tus gastos de cuidado durante muchos años». ¿Podríamos? Sí, mamá. Como familia, vamos a administrar tus recursos para asegurar que recibas el mejor cuidado posible. Ahí estaba. El plan completo. Declararme loca, vender mi casa, meterme en un asilo y quedarse con mi dinero. Todo envuelto en el lenguaje del amor y la preocupación familiar.
¿Y si yo me niego a vender la casa? Mamá, dijo Miguel sacando más papeles de su carpeta. Hemos consultado con un abogado. En casos de demencia comprobada, la familia puede obtener la tutela legal del paciente. Eso nos permitiría tomar decisiones en tu nombre si tú no puedes hacerlo racionalmente. Tutela legal. Querían que un juez me declarara incapaz mentalmente para poder robarme legalmente. ¿Ya tienen ese diagnóstico de demencia? Estamos en proceso de conseguirlo, dijo Daniel. Hemos hablado con un geriatra que está dispuesto a evaluarte. ¿Un geriatra que ustedes van a pagar? Mamá, no tiene nada de malo buscar una segunda opinión médica, dijo Laura. ¿Segunda opinión? ¿Cuándo me dieron la primera? Silencio incómodo. Me di la vuelta y fui a mi recámara. Los escuché susurrar entre ellos mientras yo abría el cajón de mi cómoda. Cuando regresé a la sala, tenía en las manos la póliza del seguro de vida y la carta falsificada. Daniel, dije poniéndole los papeles enfrente, ¿esta es tu firma? Daniel miró los documentos sin tocarlos, como si fueran serpientes venenosas. Mamá, ya hablamos de esto. ¿Esta es tu firma? Mi grito los sorprendió a todos. Durante 63 años, nunca había gritado en mi propia casa. Nunca había usado mi voz como arma. Sí, murmuró Daniel. Es mi firma. ¿Y esta carta que dice que yo autorizo el cambio de beneficiario? ¿Esta es mi firma? Daniel no respondió. ¿Esta es mi firma, Daniel? Mamá, cálmate. No me voy a calmar. Responde la pregunta. La firmaste cuando estabas muy alterada por la muerte de papá. No te acuerdas porque estabas muy triste. Daniel, dije con una voz que era puro hielo. Yo jamás firmé este papel. Tú falsificaste mi firma para robarme 200,000 pesos. Eso no es cierto. Es completamente cierto. Y todos ustedes lo saben. Me volteé hacia Laura. Tú recibiste dinero de ese robo para el enganche de tu casa. Después hacia Raúl. Tú recibiste 50,000 pesos para tu negocio fallido. Y finalmente hacia Miguel. Y tú estás aquí con tus papeles legales tratando de robarte lo que queda de mi patrimonio. Carmen, dijo Miguel con su voz más profesional. Estas acusaciones son exactamente el tipo de paranoia que... ¡Cállate! Miguel se quedó con la boca abierta. Nadie esperaba que la dulce Carmen, la que siempre decía, sí señor, y como ustedes digan, le gritara a alguien. En mi casa que ustedes quieren vender, yo hablo. Tú te callas. Me dirigí al centro de la sala, donde todos pudieran verme claramente. Durante 40 años trabajé para darles todo lo que necesitaban. Vendí mis joyas para pagar estudios universitarios. Trabajé turnos extra para que no les faltara nada. Me quedé sin ahorros para sacar a Daniel de problemas. Mandé dinero a Monterrey durante 5 años para que Raúl estudiara. Mi voz se hizo más fuerte con cada palabra. Cuando su papá murió, ustedes decidieron que yo era demasiado tonta para manejar mi propio dinero. Daniel falsificó mi firma y se robó mi seguro de vida. Repartió mi dinero entre ustedes como si fuera suyo, y durante 8 años me han mentido. Mamá, intentó interrumpir Laura. No he terminado. Laura se encogió en el sillón. Durante 8 años he vivido con lo mínimo mientras ustedes gastaban mi dinero. He comido frijoles mientras Laura compraba su BMW. He remendado ropa vieja mientras Daniel se iba de vacaciones a Cancún. He vivido como pobre mientras Raúl construía su casa en Monterrey. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Pero mi voz no se quebró. Y ahora, cuando finalmente descubrí la verdad, cuando finalmente encontré evidencia de lo que me hicieron, ¿saben cuál es su respuesta? ¿Pedir perdón? ¿Tratar de devolver lo que robaron? ¿Reconocer que estuvieron mal? Los miré uno por uno. No, su respuesta es declararme loca. Su respuesta es meterme en un manicomio y quedarse con lo poco que me queda. Me limpié las lágrimas con la manga de mi blusa de seda. ¿Saben qué? Tienen razón en una cosa. Sí estoy loca. Estoy loca por haber confiado en ustedes. Estoy loca por haber creído que me querían. Estoy loca por haber pensado que ser buena madre significaba dejar que me pisotearan. Fui hacia la puerta principal y la abrí de par en par. Ahora salgan de mi casa. Mamá, dijo Daniel levantándose. No podemos dejarte así. No estás bien. Estoy perfectamente bien. Por primera vez en años, estoy perfectamente bien. Mamá, somos tu familia, dijo Laura con lágrimas en los ojos. No, respondí con una claridad que me sorprendió incluso a mí. Una familia no roba. Una familia no miente. Una familia no conspira para encerrarte en un manicomio cuando descubres sus mentiras. Carmen, dijo Miguel guardando sus papeles. Esto no va a terminar aquí. Vamos a proceder con la evaluación médica, con o sin tu cooperación. Miguel, le dije mirándolo directamente a los ojos. Si intentas quitarme mi casa o declararme incapaz, voy a demandar a Daniel por fraude. Va a ir a la cárcel.
¿Quieres explicarles a tus clientes de seguros por qué tu cuñado está en prisión por robo? Vi cómo la sangre se le iba de la cara. ¿Y tú, Laura? ¿Quieres explicarles a tus pacientes por qué tu hermano está en la cárcel? ¿Qué van a pensar de la doctora cuya familia son ladrones? Mamá, no puedes hablar en serio. Hablo completamente en serio. Tengo los documentos, tengo las pruebas, tengo un abogado. Si me dejan en paz, esto queda entre nosotros. Si tratan de joderme una vez más, Daniel va a la cárcel y todos ustedes van a quedar en la ruina social. Se quedaron inmóviles, procesando la realidad de que la Carmen sumisa había desaparecido para siempre. Ahora salgan de mi casa antes de que llame a la policía. Uno por uno, comenzaron a salir. Daniel fue el último. Mamá, me dijo desde la puerta, algún día vas a necesitarnos. Daniel, le respondí con una sonrisa que no había sentido en años. Si algún día los necesito, prefiero morirme. Cerré la puerta y puse el seguro. Por la ventana los vi subirse a sus carros, discutir en la banqueta, alejarse finalmente. Me serví una copa del tequila de Alfonso y brindé por la mujer que acababa de nacer en mi sala. Brindé por Carmen sin miedo. Esa noche dormí como no había dormido en décadas. Sin el peso de fingir que todo estaba bien, sin la ansiedad de esperar la próxima llamada pidiendo favores, sin el miedo constante de decepcionar a gente que ya había decidido que yo no valía nada. Desperté a las 8 de la mañana, tarde para mis estándares, pero por primera vez no me sentí culpable. Me preparé café de olla y me senté en mi jardín a planear mi nueva vida, porque eso era exactamente lo que tenía ahora. Una nueva vida. A los 63 años iba a empezar de cero. La primera decisión fue mi casa. Laura tenía razón en algo. Era demasiado grande para mí sola. Pero no la iba a vender para que ellos administraran mi dinero. La iba a vender porque yo quería hacerlo, para comprar algo que realmente me hiciera feliz. Llamé a un agente inmobiliario que no tenía conexión alguna con mi familia. Una mujer joven llamada Patricia que me citó esa misma tarde. Señora Rodríguez, su casa está en una ubicación excelente. Con el metro que va a pasar por aquí y la revitalización del barrio, podríamos obtener un muy buen precio. ¿Cuánto calcula? Entre 900,000 y 1,000,000 de pesos, dependiendo de las condiciones finales. 1,000,000 de pesos. Más dinero del que había visto junto en toda mi vida. ¿Y qué tan rápido se puede vender? Con este mercado, yo diría que en 2 o 3 meses máximo. Perfecto. Póngala en venta. Patricia se sorprendió por mi decisión tan rápida, pero no hizo preguntas. Era una profesional, no mi terapeuta familiar. Mientras esperaba que se vendiera la casa, comencé a explorar Guadalajara como si fuera una turista en mi propia ciudad. Había vivido aquí toda mi vida, pero siempre corriendo entre el trabajo, la casa y las necesidades de mi familia. Nunca había tenido tiempo de realmente vivir aquí. Tomé el tren ligero hasta Tlaquepaque y caminé por las calles empedradas que conocía de nombre pero nunca había recorrido con calma. Entré a las galerías de arte, probé helados artesanales, me senté en la plaza principal a ver pasar a la gente. En una galería pequeña conocí a Esperanza, una artista de mi edad que pintaba acuarelas de paisajes jaliscienses. Estaba sentada en un banquito, trabajando en una pintura de la catedral al atardecer. Es hermosa, le dije viendo su obra. Gracias. Llevo pintando esta vista desde hace 15 años y cada día la veo diferente. ¿15 años? ¿Usted es de aquí? No, soy de la Ciudad de México. Vine cuando me divorcié y decidí que quería una vida completamente nueva. Esperanza tenía una historia familiar. Matrimonio de 30 años con un hombre que la había hecho sentir invisible. Hijos que la veían como una extensión de su padre, no como una persona independiente. Un día había decidido que prefería estar sola que mal acompañada. ¿No extraña a su familia?, le pregunté. Extraño la idea de familia que pensé que tenía. Pero la realidad era muy diferente. Al principio fue doloroso, pero ahora entiendo que no perdí una familia. Me liberé de una prisión. Me liberé de una prisión. Exactamente así me sentía. ¿Y ahora es feliz? Esperanza sonrió mientras mezclaba azul y dorado en su paleta. Soy libre. Que es una forma muy particular de felicidad. Comenzamos a encontrarnos todos los miércoles en el café de la esquina de la galería. Esperanza me presentó a su círculo de amigas, mujeres que, como nosotras, habían decidido en la segunda mitad de sus vidas que merecían algo mejor que conformarse con migajas. Estaba Carmen, una ex maestra que había renunciado para abrir una librería de libros usados. María Elena, que había dejado a su esposo alcohólico después de 25 años y ahora daba clases de repostería. Rosario, que había vendido todo para viajar por México en una casa rodante a los 68 años. El primer paso para ser libre, me dijo Carmen la librera durante una de nuestras tardes de café, es dejar de explicarle tu vida a gente que ya decidió que estás equivocada. Tenía razón. Durante semanas después del confronto,
Laura me había mandado mensajes largos explicándome por qué estaba lastimando a la familia, por qué mis acusaciones eran injustas, por qué necesitaba reconsiderar mi posición. Daniel me había llamado varias veces, alternando entre súplicas y amenazas veladas. Raúl había mandado audios desde Monterrey pidiéndome que fuera razonable. Dejé de responder. Bloqueé sus números. Cerré mis redes sociales. Por primera vez en mi vida, el silencio era mío. 2 meses después de poner la casa en venta, Patricia me llamó con una oferta. 950,000 pesos. Efectivo. Cierre en 2 semanas. ¿La acepto? Sí. Con ese dinero, compré un departamento pequeño pero hermoso en una zona nueva de Guadalajara, cerca del Bosque Colomos. 2 recámaras, balcón con vista a los árboles, cocina integral, y lo más importante, ningún recuerdo doloroso en las paredes. El día de la mudanza, solo llevé lo que realmente me gustaba. Los muebles pesados, los regalos de bodas que nunca me habían gustado, los objetos que guardaba porque fueron caros, se quedaron para el nuevo dueño o se fueron a la basura. En mi nuevo departamento solo había cosas que me daban alegría, mis libros favoritos, la vajilla bonita que siempre había guardado para ocasiones especiales, plantas que compré porque me gustaron, no porque eran fáciles de cuidar. Una tarde, mientras organizaba mi nueva cocina, sonó el timbre. Era mi vecina del departamento de al lado, una mujer de unos 40 años con 2 niños pequeños. Hola, soy Sofía. Quería darle la bienvenida al edificio. Gracias, soy Carmen. ¿Necesita ayuda con algo? ¿Recomendaciones de tiendas por aquí? Era una pregunta simple, pero hacía meses que nadie me preguntaba qué necesitaba yo. Siempre era al revés. Yo preguntando qué necesitaban los demás. La verdad, estaría perfecto conocer dónde comprar buenas verduras por aquí. Hay un mercadito orgánico los sábados en el parque. ¿Le gustaría que fuéramos juntas este fin de semana? Fuimos juntas al mercado y después a desayunar a una fonda que Sofía conocía. Me contó de su divorcio reciente, de sus miedos sobre criar a sus hijos sola, de sus planes para volver a estudiar. ¿Y usted, Carmen? ¿Tiene familia aquí en Guadalajara? Era la primera vez que alguien me hacía esa pregunta sin conocer la respuesta. Podía mentir. Podía dar la versión social aceptable. Podía fingir que tenía una familia normal. No, dije simplemente. No tengo familia. Lo siento. No lo sienta. Es una decisión que tomé. Sofía me miró con curiosidad, pero no hizo más preguntas. Había algo liberador en poder contar mi historia como yo quisiera, sin tener que justificar decisiones que habían sido necesarias para mi supervivencia emocional. Con el dinero que me sobró de la venta de la casa, hice algo que jamás había imaginado. Me inscribí en clases de pintura en acuarela con Esperanza como maestra. Nunca he pintado nada en mi vida, le dije el primer día. Perfecto, no tienes malos hábitos que desaprender. Descubrí que tenía manos hábiles para el arte. 63 años aprendiendo a mezclar colores, a capturar la luz del atardecer en papel, a crear belleza por el simple placer de crearla. Mi primera pintura fue el jardín de mi casa vieja. No como nostálgico recuerdo, sino como despedida. Lo pinté en colores brillantes, con flores que nunca había plantado allí, con luz dorada que transformaba incluso los rincones más tristes en algo hermoso. Es muy buena, me dijo Esperanza viendo mi trabajo. Tiene mucha vida. Vida. Esa palabra resonó en mí durante días. Por primera vez en décadas, sentía que tenía vida propia, no prestada, no condicionada a las necesidades de otros, no justificada por mi utilidad para personas que me veían como un recurso renovable. Vida que era completamente mía. Una tarde, mientras pintaba en el balcón de mi nuevo departamento, vi a una mujer mayor en el parque de abajo caminando sola. Algo en su postura, en la manera como mantenía la cabeza baja, me recordó a la Carmen de hace 6 meses. Bajé al parque con un vaso extra de agua de Jamaica. Disculpe, ¿gusta un poco de agua? Hace mucho calor. La mujer levantó la vista. Tenía los ojos rojos de haber llorado. Es muy amable, gracias. ¿Se encuentra bien? Estoy pasando por una situación difícil con mi familia. Me senté en la banca junto a ella. ¿Quiere contarme? Y mientras esa mujer me contaba su historia de hijos ingratos y sacrificios no reconocidos, entendí algo fundamental. Mi nueva vida no era solo sobre mí, era sobre todas las mujeres que había como yo, que habían dado todo y recibido migajas, que habían sido programadas para creer que su valor dependía de su utilidad para otros. Mi liberación podía ser el ejemplo que otras necesitaban para encontrar la suya. Mientras el sol se ponía sobre Guadalajara, sentada en ese parque con una desconocida que se estaba volviendo amiga, supe que había encontrado mi propósito. No solo había renacido, había encontrado una manera de ayudar a otras a renacer también. Han pasado 8 meses desde aquella noche en el hotel,
cuando mi familia me abandonó en mi propio cumpleaños. 8 meses desde que descubrí que el amor que yo creía incondicional tenía un precio muy específico: mi silencio, mi dinero y mi dignidad. Estoy sentada en mi balcón, viendo el atardecer dorado sobre Guadalajara. En mi mano tengo una taza de café de olla, preparado exactamente como a mí me gusta, sin prisa, sin interrupciones. En mi mesa hay una acuarela que terminé esta mañana. El Hospicio Cabañas bajo una luz dorada que lo hace parecer un palacio de cuentos de hadas. Mi teléfono está en silencio, no porque nadie me llame, sino porque he aprendido que mi tiempo me pertenece a mí. La semana pasada, Sofía me contó que sus hijos le habían preguntado si yo era mi abuela. No, les había dicho. Es mi amiga Carmen, y es la mujer más valiente que conozco. Valiente. Durante 63 años creí que valiente era aguantar en silencio. Sonreír cuando me dolía. Dar hasta que no me quedara nada. Ahora sé que valiente es decidir que mereces algo mejor. Daniel intentó contactarme hace 2 meses. No directamente, por supuesto. Mandó a mi comadre Rosa, que llegó a mi departamento con el discurso ensayado. Carmen, el muchacho está muy arrepentido. Dice que se equivocó, que quiere arreglar las cosas. ¿Arreglar cómo, Rosa? Pues hablando, pidiendo perdón, volviendo a ser familia. ¿Mencionó algo sobre devolver los 200,000 pesos que me robó? Rosa se quedó callada. ¿O sobre pagar intereses por los 8 años que usó mi dinero? Carmen, tú sabes que la familia es lo más importante. Rosa, ¿tú dejarías que tus hijos te robaran y después quisieras hacer las paces solo hablando? Se fue sin responder. Laura ha mandado cartas. Cartas largas, escritas a mano, donde me explica que ella nunca supo la verdad completa sobre el seguro, que Daniel le había mentido también a ella, que si yo regresara podríamos sanar como familia. Las leo todas. Y después las uso para encender mi chimenea en las noches frías. No las quemo por rencor. Las quemo porque representan la Carmen vieja, la que se tragaba explicaciones que no explicaban nada, la que aceptaba perdones que no incluían reparación del daño. Raúl vino desde Monterrey hace un mes. Tocó mi puerta un domingo por la mañana, cuando yo estaba preparando chilaquiles para desayunar. Verlo ahí, con su camisa cara y sus zapatos de piel, en el pasillo de mi modesto departamento, fue como ver a un extraño. Mamá, ¿podemos hablar? Habla. Aquí no. ¿Podemos ir a un café? Aquí está bien. Pasa. Se sentó en mi sala nueva, viendo mis pinturas en las paredes, los libros que había estado leyendo, las plantas que había puesto en las ventanas. Te ves diferente. Me siento diferente. Mamá, he estado pensando mucho en todo lo que pasó, y quiero decirte que tienes razón. Lo que hizo Daniel estuvo mal. ¿Y lo que hiciste tú? ¿Yo? Tú recibiste 50,000 pesos de mi dinero robado, pero yo no sabía que era robado. Daniel me dijo que tú se lo habías dado. Raúl, ¿en qué mundo tiene sentido que yo le dé 200,000 pesos a Daniel para que los administre si durante 40 años yo administré mi propio dinero? Se quedó callado. ¿De verdad creíste esa historia? ¿O era más cómodo creerla? Mamá, porque esa es la pregunta real, ¿verdad? No si sabías que era robo, sino si te importaba averiguarlo. Raúl se quedó 1 hora más, tratando de encontrar las palabras correctas para pedirme que volviera a ser la Carmen de antes. No las encontró porque esas palabras no existen. Cuando se fue me dijo: «Te extraño, mamá». No me extrañas a mí, Raúl. Extrañas mis servicios. Los primeros meses después de cortar relaciones con mi familia fueron difíciles de maneras que no esperaba. No extrañaba las llamadas constantes pidiendo favores, pero sí extrañaba la sensación de ser necesitada. Durante décadas, mi identidad había estado construida alrededor de resolver problemas ajenos. Sin eso, ¿quién era yo? Tuve que aprender a ser Carmen para Carmen. Aprendí que me gusta levantarme temprano para ver el amanecer, pero no porque tenga que hacer algo productivo, sino porque los colores del cielo me dan paz. Aprendí que me gusta cocinar comida elaborada, pero solo para mí, porque me lo merezco. Aprendí que me gusta el silencio, pero no el silencio de la soledad forzada, sino el silencio de la soledad elegida. Aprendí que soy buena conversadora cuando hablo con gente que realmente quiere escucharme. Aprendí que tengo opiniones fuertes sobre muchas cosas, pero nunca las había expresado porque siempre estaba ocupada manteniendo la paz familiar. El grupo de mujeres que conocí a través de Esperanza se convirtió en algo más que amigas de café. Nos reunimos cada viernes en mi departamento para lo que llamamos Círculo de Libertad. Compartimos historias, consejos y, sobre todo, recordatorios de que nuestro valor no depende de cuánto damos, sino de cuánto nos respetamos. La semana pasada llegó una mujer nueva al círculo. Se llama Patricia. Tiene 58 años
y su historia me recordó tanto a la mía que por un momento creí estar viendo un espejo del pasado. Mis hijos me dicen que soy egoísta porque no quiero vender mi casa para pagar las deudas de mi hijo mayor, nos contó entre lágrimas. Dicen que una buena madre haría cualquier sacrificio por sus hijos. ¿Y tú qué piensas?, le pregunté. Pienso que ya hice todos los sacrificios. Pienso que ya di todo lo que tenía que dar, pero me siento culpable por pensarlo. Patricia, le dijo Carmen la librera, la culpa es el instrumento de control más efectivo que existe. Te han programado para sentirte culpable cada vez que pones límites. ¿Cómo se quita esa culpa?, preguntó Patricia. No se quita, respondí. Se reemplaza. Cada vez que sientes culpa por decir no, recuérdate que deberías sentir orgullo por respetarte. Ver a Patricia empezar su proceso de liberación me recordó algo importante. Mi historia no terminó cuando me liberé de mi familia. Mi historia apenas comenzó. Ahora doy conferencias en centros comunitarios para mujeres mayores. Hablo sobre límites, sobre el derecho a decir no, sobre la diferencia entre amor y manipulación. Cada vez que veo a una mujer en la audiencia que se reconoce en mi historia, sé que mi sufrimiento sirvió para algo. No todas las que me escuchan toman la decisión de cambiar su vida. Algunas vuelven a sus rutinas de sacrificio porque el miedo al cambio es más fuerte que el dolor de quedarse igual, pero algunas sí. Y esas algunas me escriben meses después para contarme cómo está siendo su nueva vida. Carmen, me escribió una señora de Colima la semana pasada. Hace 6 meses escuché su plática y pensé que usted estaba loca. ¿Cómo iba a alejarme de mis hijos? Pero ayer, cuando mi hijo me pidió que vendiera mi casa para pagar sus deudas de juego, me acordé de sus palabras y le dije no. Por primera vez en mi vida, le dije no a un hijo. Y no se murió. Y yo tampoco. Gracias por enseñarme que puedo quererlo sin destruirme. Esas cartas son mi tesoro más grande. Mi departamento está lleno de luz esta tarde. Las plantas del balcón están floreciendo. Mis acuarelas cubren las paredes como ventanas a mundos más coloridos. Y en mi refrigerador hay comida cara que compré porque me gustó, no porque estaba en oferta. En mi cuenta bancaria hay dinero que es completamente mío. No tengo que pedirle permiso a nadie para gastarlo. No tengo que justificar mis compras. No tengo que guardar recibos para demostrar que no lo desperdicié. Tengo amigas que me llaman porque les gusto, no porque necesitan algo de mí. Tengo tiempo que es mío. Días que diseño según mis deseos. Noches donde duermo tranquila porque no tengo deudas emocionales pendientes. Y tengo algo que nunca pensé que tendría. Paz. No la paz de evitar conflictos, sino la paz de saber que estoy bien conmigo misma. ¿Extraño a mis hijos? Extraño a los niños que fueron, a los adultos que pensé que serían, a la familia que creí que éramos. Pero no extraño el dolor diario de ser usada por gente que se suponía que me amaba. ¿Me arrepiento de haber cortado relaciones? Algunos días me pregunto si fui muy drástica, si había otras opciones, pero después recuerdo cómo me sentía antes, invisible, agotada, despreciada en mi propia vida, y sé que tomé la única decisión posible para sobrevivir. El amor verdadero no duele. El amor verdadero no humilla. El amor verdadero no se aprovecha. Lo que yo tenía con mi familia no era amor. Era dependencia, manipulación y costumbre disfrazada de cariño. Ahora tengo amor verdadero. Amor propio. Mi historia no es única. Miles de mujeres en México, en toda Latinoamérica, están viviendo versiones de lo que yo viví. Están siendo usadas por familias que las ven como recursos ilimitados. Están sacrificando su dignidad en altares familiares que nunca las van a valorar. A esas mujeres les digo, nunca es tarde para elegirte a ti misma. Nunca eres demasiado vieja para tener una vida nueva. Nunca es egoísta poner límites a gente que no te respeta. Tu valor no depende de lo que puedas dar. Tu valor existe porque existes. El sol se está ocultando sobre Guadalajara. En unas horas voy a cenar con Sofía y sus hijos en un restaurante nuevo que encontramos la semana pasada. Después vamos a venir a mi departamento a ver una película que yo voy a elegir. Mañana es sábado. Voy a levantarme tarde, voy a pintar hasta que se me cansen las manos, voy a leer el libro que he estado posponiendo y voy a cocinar algo elaborado solo para mí. Y por primera vez en 63 años, no voy a sentirme culpable por ninguna de esas decisiones. Esa es mi nueva definición de familia. Gente que celebra tu felicidad en lugar de explotarla. Esa es mi nueva definición de amor. Respeto, apoyo y la libertad de ser quien realmente eres. Esa es mi nueva definición de éxito. Despertar cada día sabiendo que tu vida te pertenece. ¿Alguna vez has vivido algo similar? ¿Conoces a alguien que esté siendo usada por su propia familia? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia te tocó el corazón, deja tu like y suscríbete al canal.
Este mensaje necesita llegar a alguien que todavía no sabe que merece algo mejor.